¿Funcionaron las sanciones a Rusia que impuso Occidente desde que empezó la guerra o no funcionaron? ¿Es Occidente se equivocó? Vamos a ver qué dice acá el video, parece bastante interesante la cosa. Cuando Rusia irrumpió en Ucrania en el año 2022, los medios de comunicación occidentales estaban seguros de que unas sanciones económicas aplastantes llevarían rápidamente a Rusia a la rendición. Titulares de CNN, BBC y otros medios occidentales predecían que la economía de Moscú colapsaría en cuestión de meses, dejando a Putin sin otra opción que dar marcha atrás. Pero ahora, incluso después de 3 años de una guerra costosa, Rusia no solo está sobreviviendo, sino que está prosperando. En el año 2023, la economía rusa creció un 3,6%, seguida de un impresionante... Mira, llegó a crecer, mira. 3,6, 3.6, 4.1, 2024. Qué cosa, ¿no? 4,1% de crecimiento en el año 2024. El desempleo alcanzó un mínimo histórico de solo 2,5%. Y a pesar de las duras sanciones, Rusia obtuvo más de 220.000 millones de dólares en exportaciones energéticas el año pasado. Aún más sorprendente. Hasta porque Europa dice, no voy a comprar el petróleo de Rusia, todo, pero Rusia vende a India que refine petróleo y después revende a Europa otra vez, ¿no? Es que tras 3 años agotadores de guerra contra Ucrania, Rusia sigue firme, rechazando con confianza los acuerdos de alto el fuego propuestos directamente por los Estados Unidos. En lugar de rendirse bajo presión, Moscú continúa controlando territorios clave en el este y el sur de Ucrania. Los líderes de la OTAN ahora se mueven apresuradamente a puertas cerradas, desconcertados ante el hecho de que su poder económico combinado, la ayuda militar y las severas sanciones no lograron quebrar a Rusia. En su lugar, Moscú ha conseguido resistir por sí sola la fuerza económica y militar combinada de todo el mundo occidental. Pero, ¿cómo está Rusia desafiando todas las predicciones y prosperando a pesar de sanciones tan severas? Hoy, en este video, revelaremos los movimientos secretos detrás de la resiliencia económica de Rusia y mostraremos cómo esta historia de éxito inesperado podría pronto cambiar para siempre el equilibrio de poder global. Quiero recordarles una vez más que, por favor, se suscriban a este canal. Su suscripción ayuda a que nuestros videos lleguen a más personas y nos motiva a seguir creando contenido. Voy a dejar el video en la descripción caso quieran entrar al canal. La verdad es, parece bastante interesante. Que les encantará. Para comprender verdaderamente la resiliencia de Rusia hoy, primero necesitamos una breve perspectiva histórica. Las sanciones contra Rusia no son nuevas. Desde que Rusia anexó Crimea en el año 2014, las naciones occidentales han impuesto repetidamente sanciones. Crimea, que es esa península chiquita acá, ¿no? Oh, mira. Con el objetivo de dañar la economía rusa y aislar a Moscú. Inicialmente, estas sanciones causaron algunos daños, afectando al rublo ruso y provocando interrupciones económicas a corto plazo. Pero todo cambió drásticamente en febrero del año 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. Según los rusos, no es una invasión, es una operación especial de Rusia en Ucrania para desnazificar a Ucrania y también para impedir que entre a OTAN. La invasión desencadenó una respuesta sin precedentes por parte de las naciones occidentales, que lanzaron lo que llamaron la madre de todas las sanciones. Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Canadá y otros países occidentales bloquearon a los bancos rusos del sistema de pagos SWIFT y congelaron más de 300.000 millones de dólares en reservas extranjeras de Rusia. Lo más significativo fue que Occidente atacó la mayor fuente de ingresos de Rusia, su sector energético. Estados Unidos prohibió completamente las importaciones de petróleo, gas y carbón rusos. La Unión Europea redujo rápidamente sus importaciones de petróleo y gas rusos, que anteriormente representaban el 40% de las necesidades energéticas totales de Europa. Y llegaron a explotar el Nord Stream 2, que era para eso, ¿no? Al principio, estas medidas parecían catastróficas para Rusia. El precio del petróleo se disparó brevemente por encima de los $130 por barril, causando una inflación severa en todo el mundo. En Rusia, el rublo colapsó inicialmente, cayendo casi un 40% frente al dólar estadounidense, y el pánico se apoderó de Moscú mientras se formaban largas filas en los bancos y cajeros automáticos. Los expertos predijeron rápidamente un desastre económico. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las sanciones detendrían la maquinaria de guerra de Putin. Los medios de comunicación repitieron estas mismas declaraciones, prediciendo el colapso inminente de la economía rusa en cuestión de meses. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sorprendió a todos. En lugar de quebrarse, Rusia se adaptó rápidamente. En vez de colapsar, encontró formas ingeniosas de sobrevivir a estas duras restricciones. Bueno, su alianza con China
ayudó un Su montón. economía se estabilizó con rapidez e incluso comenzó a crecer. Pero, ¿cómo logró exactamente Rusia esta rápida recuperación económica? ¿Y qué tácticas secretas utilizó Moscú para neutralizar la guerra económica de Occidente? Profundicemos en estas sorprendentes estrategias. El factor más importante en la supervivencia económica de Rusia fueron las exportaciones de energía. Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo. Cuando Europa y Estados Unidos prohibieron el petróleo ruso, Rusia respondió rápidamente con una estrategia inteligente. Comenzó a redirigir de forma agresiva sus exportaciones de petróleo y gas fuera de Europa y hacia los mercados asiáticos, especialmente China e India, mediante acuerdos Sí, mira. Y India que revende a Europa. estratégicos y ofreciendo grandes descuentos. Rusia aumentó sus exportaciones de petróleo a estas naciones. Por ejemplo, para el año 2024, el comercio entre China y Rusia alcanzó un récord de 240.000 millones de dólares. India, que antes era un importador modesto de petróleo ruso, se convirtió en uno de los mayores compradores de Rusia, aumentando sus importaciones desde casi 0 barriles por día a principios del año 2022 hasta aproximadamente a 1,8 millones de barriles por día. En el año 2024, Rusia también empleó una táctica menos conocida pero extremadamente eficaz, la creación de una flota en la sombra. Esta flota secreta incluía más de 400 buques petroleros, operados por compañías que no cumplían con las sanciones occidentales. Básicamente, una flota en la sombra es un gran grupo de barcos, principalmente petroleros, que operan de forma secreta e independiente de las compañías navieras tradicionales. En lugar de estar abiertamente registrados u operados por empresas reconocibles que cumplen con las leyes occidentales, estos buques pertenecen a pequeñas y misteriosas compañías, a menudo registradas en lugares con menor transparencia, como Medio Oriente, Asia o incluso pequeñas naciones insulares. Esta configuración dificulta que los gobiernos occidentales rastreen o sancionen a estas empresas, ya que no siempre está claro quién las posee o las controla. Muchos de estos barcos navegan sin identificar claramente sus destinos y a menudo apagan sus dispositivos de rastreo GPS. Al desaparecer, ocultan su ubicación y movimientos, lo que dificulta a las autoridades rastrear de dónde proviene o hacia dónde va su carga. Una vez cargados con petróleo ruso en los puertos de Rusia, estos buques a menudo viajan de forma indirecta, cambiando sus rutas con frecuencia o reuniéndose con otros barcos en el mar para transferir la carga discretamente. Una práctica conocida como transferencia de barco a barco. Esto permite que el petróleo ruso se transporte silenciosamente por todo el mundo sin ser fácilmente rastreado o detenido por las sanciones. Mediante esta estrategia de flota en la sombra, Rusia logró continuar exportando grandes cantidades de petróleo a nuevos mercados como ¡Qué vivo los rusos! Mira, re inteligente. China, India, Turquía y otros países que no siguen las sanciones occidentales. El resultado fue asombroso. A pesar de las severas sanciones, el sector energético de Rusia no se redujo. En realidad, prosperó. Solo en el año 2024, Rusia ganó más de 220.000 millones de dólares por exportaciones de energía, casi Hasta porque también está vendiendo más barato todo eso. tanto como antes de que comenzaran las sanciones. El conflicto en Ucrania también empujó a Rusia hacia lo que se conoce como una economía de guerra. Una economía de guerra es cuando un país aumenta rápidamente la producción militar y los proyectos de infraestructura para apoyar sus esfuerzos bélicos. Después de la invasión de Ucrania, el gobierno ruso incrementó significativamente su gasto en defensa, destinando enormes cantidades de dinero a equipamiento militar, fabricación de armas y otras necesidades relacionadas con la guerra. Para el año 2024, el gasto militar de Rusia alcanzó un nivel sin precedentes de 132.000 millones de dólares, casi el doble en comparación con los primeros días de la guerra. Esto representó más del 6% del Producto Interno Bruto del país. Este aumento del gasto impulsado por la guerra proporcionó un estímulo económico inmediato. Las fábricas que producen equipamiento militar, armas, tanques y municiones se expandieron rápidamente, contratando a miles de trabajadores adicionales. Las industrias relacionadas con la producción militar, como el acero, la electrónica, la logística, el transporte y la tecnología, también experimentaron un fuerte crecimiento a medida que aumentaba la demanda de sus productos y servicios. A medida que Rusia invertía más en sus propias industrias nacionales, también comenzó a sustituir productos que anteriormente importaba de Occidente. Dado que las sanciones bloquearon el acceso a muchas tecnologías y bienes manufacturados occidentales, las empresas rusas intervinieron para cubrir esa brecha, creando sustitutos locales. Los resultados fueron impactantes. A medida que las fábricas aceleraban su producción y la demanda crecía, el desempleo cayó drásticamente. Para finales del año 2024, la tasa de desempleo en Rusia cayó a un mínimo histórico de solo 2,5%, el nivel más bajo en décadas. Millones de Bueno, un tanto de gente salió de Rusia, huyeron, otros fueron llevados a la guerra y, bueno, las empresas acá también agarraron un montón de gente y
¿Mejoró qué cosa, Rusia? Rusos encontraron empleo estable, ya que fábricas, granjas y empresas de todo el país expandieron sus operaciones para satisfacer la creciente demanda interna. Al mismo tiempo, enormes proyectos de infraestructura, como la construcción de nuevas carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y bases militares, ayudaron a estimular el crecimiento económico en distintas regiones de Rusia, proporcionando empleos adicionales e impulsando las economías locales. Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos inmediatos, existen interrogantes a largo plazo sobre la sostenibilidad. Los economistas advierten que depender en exceso del gasto militar y la producción interna podría eventualmente generar ineficiencias, inflación o una desaceleración en la innovación. Pero hasta ahora, la estrategia de economía de guerra de Rusia ha demostrado ser sorprendentemente eficaz para estabilizar e incluso hacer crecer su economía durante un periodo de intensas sanciones occidentales. De forma similar, cuando Occidente impuso duras sanciones financieras en el año 2022, una de sus medidas más importantes fue restringir la capacidad de Rusia para utilizar el dólar estadounidense, que es la principal moneda del comercio internacional. Rusia respondió rápidamente con una estrategia ingeniosa de desdolarización. En lugar de comerciar en dólares, Rusia comenzó a utilizar activamente monedas alternativas, como el yuan chino, la rupia india, la lira turca, e incluso metales preciosos como el oro, para realizar negocios internacionales. El movimiento más fuerte de Rusia dentro de esta estrategia fue aumentar su comercio con China utilizando el yuan. Para el año 2024, casi la mitad del comercio entre Rusia y China ya no se realizaba en dólares estadounidenses. En su lugar, usaban sus monedas locales, reduciendo drásticamente su vulnerabilidad frente a las sanciones financieras de Estados Unidos. Por ejemplo, el comercio entre China y Rusia se disparó hasta alcanzar un récord histórico de 240.000 millones de dólares en el año 2024. Eso en un momento puede ser un problema para Rusia porque, bueno, está cada vez más dependiendo de China. Con gran parte de este comercio realizado directamente en yuanes o rublos, evitando por completo el sistema financiero basado en el dólar. India también se convirtió en un socio clave en la estrategia de desdolarización de Rusia. Anteriormente, India comerciaba muy poco con Rusia usando su propia moneda. Mira que los tres países acá hacen parte del BRICS. Rusia, China y India. Pero para el año 2024, productos por valor de miles de millones de dólares, como petróleo, gas y otros bienes, se intercambiaban utilizando rupias indias. Rusia e India establecieron canales de pago directos, lo que significó que no dependían de bancos o instituciones financieras occidentales para hacer negocios. Ya que Rusia no está en el sistema SWIFT. Esto permitió que el comercio fluyera con normalidad a pesar de las sanciones occidentales en curso. Además, Rusia comenzó a acumular oro como una alternativa financiera segura, y para finales del año 2024, sus reservas de oro totalizaban más de 2.400 toneladas. Mira cómo es acá. Vamos a ver. Volvemos el oro acá. Estados Unidos tiene eso. ¿Y dónde está? Acá, mira, Rusia está acá. Mira, bastante toneladas de oro. 400 toneladas. La estrategia de desdolarización de Rusia debilitó de manera efectiva el impacto de las sanciones financieras occidentales. Al crear vías financieras alternativas, Rusia no solo protegió su economía, sino que también ayudó a que otros países comenzaran a cuestionar su propia dependencia del dólar estadounidense. Mira, eso es el BRICS. Acá, bueno, cambiar la pantalla acá, mira. Representando acá África del Sur. Putin, Rusia, China, no es China, India y Brasil. No es más ese presente, pero bueno, acá están todos del BRICS. Y aquí es donde entra en juego el papel de los BRICS. Otro factor clave detrás de la resiliencia de Rusia es el fuerte respaldo de la Alianza BRICS, una asociación económica y política entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS se formó originalmente en el año 2009 como una alianza económica entre grandes economías emergentes que buscaban desafiar el dominio de los países occidentales en los asuntos globales. Cuando las sanciones occidentales se intensificaron en el año 2022, Rusia se apoyó rápidamente en sus socios de los BRICS, profundizando significativamente sus lazos económicos y políticos con ellos. En respuesta, las naciones BRICS actuaron, aumentando drásticamente su comercio con Rusia, proporcionándole a Moscú nuevos mercados para sus exportaciones y reduciendo el impacto de las sanciones. Además de China e India, otros miembros importantes de los BRICS, como Brasil y Sudáfrica, también incrementaron su comercio con Rusia, importando productos agrícolas, fertilizantes, metales y otros recursos vitales. Colectivamente, el comercio... Brasil aumentó la importación de fertilizante hasta porque importaciones de Ucrania de fertilizante está un poco difícil, quedó importando más desde Rusia mismo, con un presidente más de derecha como era Bolsonaro, fue él
¿Quién aumentó? Entre Rusia y los países BRICS superó los 300.000 millones de dólares en el año 2024. Este aumento significativo reemplazó de manera efectiva muchos de los mercados occidentales que Rusia perdió debido a las sanciones. BRICS también expandió el uso de monedas locales y creó sistemas bancarios y canales de pago alternativos, independientes de Occidente. Una institución clave dentro de BRICS es el nuevo Banco de Desarrollo, NDB, establecido para brindar apoyo financiero a proyectos de desarrollo fuera del control de los bancos occidentales. Rusia... Eso es interesante porque el banco está tan integrado que el presidente ahora es la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, entonces mostrando que realmente hay una integración más grande entre los países del BRICS. Consiguió miles de millones de dólares en préstamos del NDB que invirtió en infraestructura, proyectos industriales y otras iniciativas económicas clave. Además, BRICS ha estado considerando lanzar su propia moneda común o sistema financiero, debilitando aún más el dominio de las instituciones financieras occidentales. Eso fue lo que Trump amenazó. Si BRICS crea una moneda para comercializar solamente entre ellos, Trump amenazó de que va a imponer a esos países del BRICS un arancel de 100%. Para Brasil, India y África del Sur puede no parecer tan interesante. A China ya está en 245% y Rusia está sancionada. Entonces para los dos no tiene mucho problema. Pero para Brasil y India y África del Sur no es interesante. El año 2024 se intensificaron las discusiones sobre la creación de una moneda BRICS, lo que permitiría a los miembros del bloque y a otros países en desarrollo comerciar sin depender del dólar estadounidense. Si se implementa, esto podría cambiar radicalmente las finanzas globales, haciendo que sanciones como las impuestas contra Rusia sean mucho menos efectivas. Aunque las estrategias externas como el comercio con países BRICS y la venta de petróleo jugaron un papel enorme en la estabilización de la economía rusa, lograron algo igualmente importante dentro de Rusia: un fuerte gasto interno por parte de los ciudadanos y una notablemente baja deuda nacional. Cuando llegaron las sanciones, muchos esperaban que los rusos dejaran de gastar inmediatamente por miedo e incertidumbre. En lugar de eso, el gobierno ruso implementó rápidamente medidas para apoyar la economía y tranquilizar a los ciudadanos. Se introdujeron paquetes de estímulo a gran escala, subsidios y ayudas financieras, lo que aumentó la confianza del consumidor y alentó a los rusos a seguir gastando con normalidad, incluso en tiempos inciertos. Actualmente, la economía rusa depende en gran medida del consumo interno, que representa aproximadamente el 70% de todo el Producto Interno Bruto del país. Incluso durante las sanciones y la incertidumbre de la guerra, los ciudadanos rusos continuaron comprando alimentos, ropa, electrónicos, automóviles y viviendas, apoyando a miles de empresas locales y millones de empleos. Parte de este gasto sostenido fue posible porque Rusia logró mantener el desempleo extremadamente bajo. Otro factor crucial que ayudó a Rusia fue su baja deuda pública. Mientras países como Estados Unidos tienen deudas nacionales que representan casi el 100% o más de su Producto Interno Bruto, la deuda del gobierno ruso era de solo alrededor del 17% del PIB en el año 2024. Debido a que Rusia debía relativamente poco dinero, tenía mucho margen para pedir prestado y gastar durante tiempos difíciles. El gobierno pudo permitirse grandes programas económicos, proyectos de infraestructura y apoyo a industrias claves sin quedarse sin dinero ni depender en gran medida de préstamos extranjeros. Esto también dio confianza tanto a los inversores como a los ciudadanos rusos de que el gobierno tenía suficientes recursos financieros para mantener estable la economía, lo que fomentó aún más el gasto interno. Ahora bien, aunque la economía de Rusia ha mostrado una resiliencia increíble frente a las sanciones occidentales, es importante entender que el país aún podría enfrentar desafíos serios en el futuro. Un problema importante es la inflación. En el año 2024, Rusia enfrentó una inflación alta de aproximadamente 9,2%, significativamente más que antes de que comenzaran las sanciones. Si la inflación sigue aumentando, podría erosionar lentamente el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes y potencialmente causar descontento social o disturbios a largo plazo. Otra gran preocupación es la fuerte dependencia de Rusia en el gasto militar y relacionado con la defensa para impulsar su economía. Aunque este gasto elevado ha ayudado temporalmente a mantener las fábricas activas y el desempleo bajo, depender tanto del gasto en defensa puede traer problemas en el futuro. Los economistas advierten que una sobreinversión en industrias militares podría frenar la innovación en los sectores civiles, crear ineficiencias y hacer que Rusia sea menos competitiva a nivel internacional con el tiempo. Además, las sanciones han restringido seriamente
el acceso de Rusia a tecnología avanzada occidental. Históricamente, Rusia dependía de tecnología, software, maquinaria y componentes de alta tecnología fabricados en Occidente para industrias como la aviación, la electrónica, la fabricación de automóviles y las telecomunicaciones. Con estos suministros ahora bloqueados por sanciones, las empresas rusas han tenido que desarrollar alternativas locales, aunque han logrado algunos avances. Esta situación podría limitar el crecimiento tecnológico en el futuro, dejando a Rusia potencialmente rezagada en industrias críticas. Otro riesgo es la sostenibilidad a largo plazo del modelo económico actual de Rusia. Gran parte del crecimiento económico reciente de Rusia proviene de ajustes a corto plazo, como redirigir exportaciones de petróleo hacia Asia, formar nuevas asociaciones comerciales y aumentar la producción militar. Pero estas soluciones podrían no ser sostenibles a largo plazo. Eventualmente, Rusia podría tener dificultades. Bueno, China ya dijo que tiene una alianza que es inquebrantable, entonces hay una posibilidad. Para mantener estos altos niveles de gasto militar o para encontrar nuevos mercados con la misma facilidad que en el pasado. Para abordar estos desafíos, Rusia tendrá que equilibrar cuidadosamente su gasto militar con el crecimiento económico civil, controlar la inflación y fomentar la innovación tecnológica a nivel nacional. Aunque Rusia ha desafiado con éxito las expectativas hasta ahora, deberá abordar eficazmente estos problemas internos para mantener su fortaleza económica a largo plazo. Y al final, surge una pregunta muy importante para el mundo occidental. ¿Funcionarán alguna vez las sanciones contra Rusia? Después de varios años de imponer duras sanciones económicas, los países occidentales deben ahora reconsiderar seriamente su estrategia contra Rusia. Como hemos visto a lo largo de este video, Rusia ha demostrado hasta ahora ser más adaptable y resistente de lo que muchos esperaban. Occidente también subestimó la capacidad de Rusia para evadir sanciones financieras utilizando monedas y sistemas bancarios alternativos. Las sanciones también empujaron a Rusia a acercarse a países que estaban insatisfechos con el control económico occidental. Esto creó alianzas económicas y políticas más fuertes que antes no existían a este nivel. Y BRICS es un claro ejemplo de ello. Debido a estos factores, muchos expertos argumentan ahora que las sanciones por sí solas quizás nunca logren los objetivos políticos de Occidente. En cambio, las naciones occidentales deben replantear su enfoque. Si las sanciones continúan siendo ineficaces, podrían, irónicamente, fortalecer a Rusia al fomentar una mayor autosuficiencia, alianzas más profundas con países no occidentales y sistemas económicos alternativos que excluyan la influencia occidental. Porque esta historia no se trata solo de petróleo o dinero, se trata de cómo una nación bajo una presión extrema encontró nuevas formas de mantenerse en pie, crecer e incluso hacer frente a algunos de los países más poderosos del mundo. Apoyes o no las acciones de Rusia, hay algo que está claro: el equilibrio de poder global está cambiando y está ocurriendo más rápido de lo que nadie esperaba. Así que ahora, la verdadera pregunta ya no es solo sobre Rusia, sino sobre el mundo. ¿Puede la presión económica seguir moldeando el futuro de la política global, o estamos entrando en una nueva era donde las jugadas de poder tradicionales ya no funcionarán? Déjanos tus opiniones. Interesante, bueno, vemos que por ahora las sanciones a Rusia no funcionaron. Y quizás, dependiendo del acuerdo que haga con Trump para el fin de la guerra en Ucrania, todo eso, puede ser que hagan que terminen las sanciones. Hay esa posibilidad también, existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué cree que pasará? O sea, Trump va a sacar las sanciones sobre Rusia, se hace un buen acuerdo, pero ahora no está haciendo el acuerdo, no está funcionando por ahora, ¿no? Pero si llega a un acuerdo, saca las sanciones, vuelve Rusia al sistema internacional. Rusia va a seguir creciendo, independiente si sanciona o no, se sacan las sanciones o se no saca. Y está demostrado, ¿no?, que ese método de sancionar a un país porque no hace lo que Estados Unidos quiere, es re difícil, es re difícil. Bueno, Cuba sigue existiendo, Irán sigue también. Bueno, ¿qué piensa usted? Dejad en los comentarios. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil. Y si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.